Hola compañeros, el día de hoy les vamos a presentar el tema de desarrollo dirigido por características. Los integrantes de este equipo son Cruz Suárez Arturo, Pérez Bedoya Ana Lucero, Ramírez Martínez Gabriela y su servidor Juárez Rosas Brandon. Entonces vamos a comenzar. Bien, lo primero que me gustaría mencionar es en qué rayos consiste esta metodología, no sin antes mencionar algunos datos históricos de la misma. Entonces, esta metodología es conocida por sus siglas en inglés de Future Driven Development, que básicamente se resume en FDD. Esta metodología fue desarrollada a mediados de los años 90 por estos dos señores que están viendo sus pantallas, que sería Jeff DeLuca y Peter Code. Dicha metodología se enfoca bastante en realizar iteraciones cortas que permite entregar partes del producto que ya sean funcionales, y estas se entregan en periodos de tiempo bastante cortos. Por lo general se establece que el plazo máximo para esto es de 2 semanas. Es decir, si la entrega se puede realizar antes, pues mucho mejor, pero nunca podemos exceder esas 2 semanas. Y cabe mencionar que estas pequeñas entregas que se van realizando tampoco es que sea obligatorio que sean visualmente funcionales, es decir, que el cliente pueda ver cómo funcionan, sino que también puede ser que sean simples entregas en las cuales el cliente puede ver algo tangible, es decir, que él pueda ver que hubo un avance. Bueno, ahora hablemos un poco de la filosofía de esta metodología. El primer punto es que pone un alto énfasis en la colaboración de los integrantes del equipo. Más adelante en la exposición vamos a ver cuáles son las piezas clave para un buen equipo de FDD. El siguiente punto es que administra la complejidad de los problemas y el proyecto con el uso de la descomposición basada en características, que también se le llama por ahí rasgos. Entonces básicamente se hace un listado de rasgos y pues se desarrolla cada uno de esos listados y al final se integra. Más adelante se va a ver con más detalle. Y luego vemos que comunica los detalles técnicos en forma verbal, gráfica y con medios basados en texto. Esto básicamente es para facilitar la comprensión de la información que se planea transmitir. Bien, es momento que hablemos de características un poco más específicas de esta metodología. La primera es que le da una importancia muy baja a la obtención de requerimientos, así como la generación de documentación, y en su lugar se centra en cómo se realizan las fases del diseño y de la construcción del proyecto. La siguiente es que tiene un gran compromiso con la calidad, y por este motivo siempre se está monitoreando todo lo que se va realizando, pues para asegurar que al final se obtenga un producto de calidad. La siguiente es que esta metodología es de gran ayuda para contrarrestar excesos en el presupuesto, fallas en el programa o el hecho de que se entregue menos de lo deseable. En este caso, pues prácticamente no sería tan posible que eso ocurra, ya que se está en constante comunicación con el cliente. Luego, lo siguiente es que propone tener etapas de cierre cada 2 semanas, que es lo que mencionaba hace unos momentos. Más características. Veremos que se obtienen resultados periódicos y tangibles, que es lo que mencionaba hace unos momentos. Además, se basa en un modelo iterativo con iteraciones cortas que producen un software funcional que el cliente y la dirección de la empresa pueden ver y monitorear. Es decir, si tú quieres que tu cliente, o la empresa, si es que la empresa es tu cliente, de verdad confíen que estás haciendo las cosas bien, tienes que entregar pequeños incrementos para que pueda ir viendo que efectivamente se están haciendo las cosas como deben de hacerse. Y finalmente, pues define claramente esas entregas tangibles que estoy mencionando, es decir, las agenda para ciertas fechas, y también pues las evalúa, es decir, cómo está progresando nuestro proyecto. Esto es sumamente importante, ya que cuando veamos los riesgos veremos que es de suma importancia que se le esté dando el monitoreo suficiente para que no haya errores. Scrum, XP y otras metodologías ágiles utilizan un enfoque iterativo para entregar software. Por el contrario, el desarrollo dirigido por características, FDD en sus siglas en inglés, requieren que el equipo siga un conjunto de mejores prácticas de ingeniería a medida que desarrollan pequeños conjuntos de funciones en iteraciones de 1 a 2 semanas. FDD sigue 5 pasos que garantizan que el desarrollo se mantenga constante, para que el proyecto pueda crecer y los nuevos miembros del equipo puedan acelerarse mucho más rápido. Estos 5 pasos serán explicados más adelante. Primero, es importante comprender las mejores prácticas que se establecen como parte del desarrollo dirigido por características. El primero es
Modelado de objetos de dominio. Los equipos crean diagramas de clases para describir objetos en un dominio y las relaciones entre ellos. Este proceso ahorra tiempo al ayudarlo a descubrir qué función agregar para cada característica. Desarrollo por función. Si una función no se puede implementar en 2 semanas, debe dividirse en funciones más pequeñas y manejables. Propiedades de clase individual, código. Cada clase o grupo de código se asigna a un único propietario. Equipos de características. Aunque una persona es responsable del mantenimiento y la calidad de cada clase, una característica puede involucrar a más de una clase, por lo que todos en el equipo de características contribuyen a las decisiones de diseño e implementación. Inspecciones. Los equipos de FDD realizan inspecciones para detectar defectos y garantizar la mejor calidad. Gestión de la configuración. Esta práctica implica identificar el código fuente de todas las funciones y documentar los cambios. Programa de compilación regular. Esta mejor práctica asegurará que el equipo siempre tenga un sistema actualizado que puedan demostrarle al cliente. Y por último, informes de progreso. Los gerentes de proyecto deben proporcionar informes de progreso frecuentes del trabajo completado. La calidad es primero. El desarrollo dirigido por características se divide en 5 fases. La primera consiste en desarrollar un modelo global. La segunda es construir una lista de características. La tercera es planear según características. La cuarta, diseñar según características. Y la quinta, se construye según características. Esto, al menos de manera esquemática, son las 5 fases en las que se divide. Y hablando un poquito más profundo de cada una de esas etapas, comenzamos con la que es desarrollo de un modelo global. Aquí, cuando comienza el desarrollo, los expertos del dominio están al tanto de la visión, también tienen en cuenta el contexto y los requerimientos del sistema que van a construir. Posteriormente se divide el dominio global en áreas que son analizadas detalladamente. Los desarrolladores construyen un diagrama de clases u objetos por cada área y finalmente, al menos en esta etapa, se construye un modelo global del sistema. En la segunda etapa, que se basa en construir la lista de características, tenemos que se elabora una lista de funcionalidades que resuma la funcionalidad general del sistema. Una funcionalidad es un ítem útil a los ojos del cliente. Por tanto, de ahí que tenga que hacerse esto previo, ¿no? De elaborar una lista de funcionalidades resumidas en sí lo que hace el sistema. La lista que se elabora por los desarrolladores es evaluada por el cliente. Luego de eso se divide la lista en subconjuntos según la afinidad y dependencia de las funcionalidades. Ya para finalizar en esta etapa, la lista es finalmente revisada por los usuarios y los responsables para posteriormente dar luz verde a su validación y aprobación. En la tercera etapa se planea según características. Esto, lo que ocurre aquí es que se procede a ordenar los conjuntos de funcionalidades conforme a su prioridad y dependencia y se asigna a los programadores jefes, nada más. De ahí, una vez finalizando esto, pasamos a la cuarta etapa. Esta cuarta etapa lo que tiene es que se diseña según características y en lo que consiste es que se selecciona un conjunto de funcionalidades de la lista antes mencionada para posteriormente proceder a diseñar y construir dicha funcionalidad mediante un proceso de iteración, decidiendo qué funcionalidad se va a realizar en cada iteración, es decir, que no todos se hacen al mismo tiempo. El proceso iterativo incluye una inspección de diseño, codificación y pruebas unitarias, así como integración e inspección de código. Ya en la quinta etapa, lo que se hace es construir según características.
Ya aquí en esta última etapa lo que se hace es simplemente construir realmente el proyecto, ¿no? Desarrollándolo en su totalidad con cada una de las características o funcionalidades descritas en los pasos anteriores. De manera resumida, como se puede observar en esta imagen, tenemos la primera flecha, que es la flecha de color turquesa, que es la que consiste en preparar el modelo global. La flecha de color naranja elabora la lista de características que se espera desarrollar. Posteriormente la flecha azul consiste en planificar por funcionalidad, asignar características específicas a cada desarrollador. Siguiendo con la flecha amarilla se diseña por funcionalidad y finalmente se desarrolla cada una de las características. Eso básicamente consiste en el desarrollo dirigido por características en lo que a sus fases se refiere. Bueno, pues ahora vamos a proceder a explicar algunas de las similitudes y diferencias con respecto a estas dos metodologías de desarrollo, que sería la programación extrema y FDD. Por un lado veremos que una similitud es que la aseguración de la calidad no se basa en los formalismos de la documentación, sino en controles propios y comunicación fluida con el cliente. Esto es un punto muy importante para esta metodología, ya que al generar ese sentimiento de confianza en el cliente, pues a su misma vez estamos generando una confianza en el equipo, ya que están 100% pendientes de que el cliente sabe lo que se está realizando. La siguiente similitud es que es recomendable usarla para proyectos pequeños o de complejidad baja, y esto tiene que ver con el siguiente punto, y es que genera poca documentación. Entonces, ahora, el hecho de que genere poca documentación no quiere decir que se le dé poca importancia. De hecho, en FDD la documentación es bastante importante para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, no se genera tanta como en otros casos. Aún así, hay un pequeño debate respecto a este punto que estoy mencionando. Sin embargo, lo vamos a dejar en que ambas generan poca documentación, pero FDD le da más importancia. Ahora, la siguiente similitud es que divide los procesos y actividades en unidades pequeñas, los cuales facilitan el seguimiento y comprensión del proyecto. Esto básicamente sigue la lógica de divide y vencerás, es decir, tú tienes un problema relativamente grande, pues lo partes en pequeños pedacitos y pues los vas resolviendo los pedacitos y al final lo integras todo. Luego veremos algunas diferencias. Por ejemplo, en la programación extrema se aplica lo que es conocido como la programación a pares, mientras que en FDD se aplican las sesiones de trabajo conjuntas. Esto es de suma importancia, ya que en FDD pues se realizan diversas juntas para hablar de detalles técnicos del proyecto. Finalmente tenemos que en la programación extrema se hace uso de use cases y de user stories. En cambio en la FDD pues no se realiza eso, y de hecho en este caso no se definen explícitamente la adquisición de requisitos, sino que se basa fundamentalmente en los rasgos y características del proyecto que se está realizando. Hay un tema aquí, y es que hay diferencias con Scrum. El desarrollo dirigido por características, como su nombre lo indica, es un método centrado en características o funcionalidades. Se opone obviamente esto al modelo centrado en la entrega. Teniendo en cuenta que las características son una pieza fundamental del desarrollo, se trata al menos de funciones pequeñas que son altamente valoradas por el cliente. Durante el desarrollo, lo que tiene es que se tiene que entregar más o menos todo este proceso más bien, cada función se debe entregar en aproximadamente de 2 a 10 días, lo cual, a diferencia de Scrum, pues tarda más tiempo, ¿no? Porque puede tardar entre 2 a 4 semanas. Y esto obviamente crea diferencias entre roles de las reuniones. De manera un poquito más para finalizar, cuando se habla de Scrum, tenemos que los equipos generalmente se reúnen a diario. En el desarrollo dirigido por características no, ya que los equipos confían mucho en la documentación para comunicar información importante. Y obviamente esto indica que cada persona involucrada tiene que especificar todo lo que hace en el proyecto, todo lo que es, en sí lo que constituye el proyecto de manera detallada y entendible,
para que otra persona que lea esa documentación entienda y pueda continuar con el trabajo. Obviamente esto lo que causa es que no se tengan que reunir a diario, o no a diario, sino no con tanta frecuencia. Otra diferencia clave es el usuario final, el cual en el desarrollo dirigido ven al usuario real como usuario final, mientras que en el Scrum pues típicamente el propietario del producto es visto como el usuario final. Entonces ahí es una de las diferencias. Si habláramos de ventajas entre el desarrollo dirigido o Scrum, pues habría varias. La primera sería que el desarrollo dirigido está pensado para equipos y proyectos grandes. Aparte detalla más el proceso, detalla la iteración cero, que es una de las cosas un poquito más valoradas en este desarrollo. Contempla fase de arquitectura y diseño, define roles como jefe de proyecto y arquitecto, y hace manejo jerárquico de requisitos. Obviamente ya depende de cada persona, de cada involucrado, saber cuál usar y cuál no. Eso ya queda a su criterio, pero pues al menos es bueno saber qué ventajas tiene sobre Scrum o XP, que son los que en algunos casos no suelen detallar tanto en algunos aspectos, cosa que el desarrollo dirigido por características sí lo hace. Entonces ahí habría que analizar bien qué es lo que más conviene para el proyecto y llevarlo a cabo. Y bueno, de momento es todo lo que explicaré, y continuaré con mis compañeros para que sigan explicando lo que resta. Los principios de FDD son simples y básicos. Se requiere un sistema para construir sistemas si se pretende escalar a proyectos grandes. Un proceso simple y bien definido trabaja mejor. Los pasos de un proceso deben ser lógicos y su mérito inmediatamente obvio para cada miembro del equipo. Vanagloriarse del proceso puede impedir el trabajo real. Los buenos procesos van hasta el fondo del asunto, de modo que los miembros del equipo se puedan concentrar en los resultados. Los ciclos cortos, iterativos, orientados por rasgos, features, son los mejores. El desarrollo dirigido por características cuenta con 3 roles: los roles clave, los roles de soporte y los roles adicionales. Los roles clave son 6. El administrador de proyecto, el cual se encarga de hacer unos buenos informes de progreso, así como trabajar por el bienestar del equipo haciendo presupuestos, contrataciones y logística. El arquitecto jefe es el responsable del modelado completo de la arquitectura del producto en desarrollo. El gerente de desarrollo se encarga de la actividad de los desarrollos. Este rol es más común encontrarlo en grandes empresas. El programador senior trabaja en la parte de análisis y especificaciones técnicas. Es el responsable de un grupo de 3 a 6 desarrolladores. Los dueños de la clase son desarrolladores que trabajan en grupos pequeños debajo de los programadores senior. Ellos desarrollan, prueban y documentan las funcionalidades realizadas. Y por último, el experto en dominio está representado por clave, patrocinador y analista de negocios. Estos identifican necesidades y permiten que los desarrolladores trabajen. La presencia de un experto en dominio es esencial para poder tener un producto de calidad. Los roles de soporte están conformados por un administrador de entrega, que es el que va a liderar al grupo de expertos de dominio y resolver los diferentes puntos de opinión a los requerimientos del sistema. Después, el abogado del lenguaje es el responsable de poseer un vasto conocimiento en algún lenguaje específico de programación o de tecnología. Este es importante ya que cuando se trabaja en una nueva tecnología es vital saberlo. El ingeniero en construcción es el responsable de preparar, mantener y correr el proceso de construcción. Este ingeniero también realiza el mantenimiento de las versiones y la publicación de la documentación. El herramientista, o el que llevará las herramientas, es el rol de la construcción de herramientas.
herramientas específicas para el desarrollo, la conversión de los datos y el testeo. Este puede trabajar en la preparación y mantenimiento tanto de las bases de datos como de los sitios web que se destinan para el proyecto. Y finalmente, el administrador del sistema es el que configura, administra y repara los servidores, así como estaciones del trabajo y equipo de desarrollo, y al mismo tiempo realiza el testeo utilizado por el equipo. Los roles adicionales están formados por los verificadores, quienes cumplen el requerimiento del cliente, y este verificador puede ser alguien independiente al proyecto. El encargado del despliegue convierte la información que ya existe requerida por el nuevo sistema. También participa en los lanzamientos de nuevos productos y para finalizar, los escritores técnicos van a preparar la documentación para los usuarios, que pueden o no formar parte del equipo del proyecto. Ahora vamos a hablar un poco sobre cuándo se puede usar o cuándo es recomendable usar esta metodología. Entonces, lo que hemos hecho es agrupar un conjunto de preguntas que, bueno, se deben de ir respondiendo una a una y quizás esta te lleve a la respuesta si FDD es para tu proyecto o si no se adecua mucho. Entonces, la primera es, ¿no encuentras la manera de encajar Scrum a tu proyecto? Esta pregunta se hace ya que FDD es un poco parecido a Scrum. Sin embargo, pues si alguna característica de Scrum no encaja con tu proyecto, pues bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Necesitas una metodología ágil pero tu equipo es grande? Esto sucede ya que pues si tu equipo es relativamente grande, pues quizás otras metodologías no sean lo más apropiadas. Sin embargo, pues aquí veremos que sí es apropiado. La siguiente, ¿consideras que debe haber un jefe de proyecto y arquitecto y que se debe tener una arquitectura y diseño antes de empezar a desarrollar? Entonces, si tu respuesta fue sí en las preguntas que acabo de mencionar, entonces puede que FDD sea la solución que estás buscando. Las ventajas de este desarrollo son las siguientes. El equipo no malgasta tiempo y dinero del cliente. Cada componente del producto final tuvo que haber sido ya aprobado y con requerimientos satisfactorios. Tiene una respuesta rápida a los cambios de requisitos, tiene entregas continuas en tiempos cortos de software funcional, es un trabajo conjunto entre cliente y desarrollador, minimiza costos frente a cambios, simplifica al eliminar trabajo que no se necesita, cuenta con atención continua a un buen diseño y técnica, tiene una mejora continua de los procesos y el equipo de desarrollo y evita malentendidos de requerimientos entre el cliente y el equipo. De otro modo, las desventajas son que falta documentación del diseño. Esto es que el código no se puede tomar como documentación. Llegan a surgir problemas derivados de la comunicación oral, tienen una dependencia de las personas y debido a la falta de la documentación es difícil que se pueda reutilizar el código. En resumen, FDD es un método ágil, iterativo y adaptativo. No cubre todo el ciclo de vida, sino solo las fases de diseño y construcción, y se considera adecuado para proyectos mayores y de misión crítica. También es un método de desarrollo de ciclos cortos que se concreta en la fase de diseño y construcción. En la primera fase, el modelo global de dominio es elaborado por expertos del dominio y los desarrolladores. El modelo de dominio consiste en diagramas de clases con clases, relaciones, métodos y atributos. Los métodos no reflejan conveniencias de programación, sino rasgos funcionales. Algunos agilistas sienten que FDD es demasiado jerárquico para ser un método ágil, porque demanda un programador jefe, quien dirige a los propietarios de clases, quienes dirigen equipos de rasgos. Otros críticos sienten que la ausencia de procedimientos detallados de prueba en FDD es llamativa e impropia. Por último, un rasgo llamativo de FDD es que no exige la presencia del cliente. Estas son algunas referencias empleadas. Y esto sería todo. Gracias.